Hola a todos y a todas. Vamos a empezar enseguida, ¿vale? Estamos acabando de arreglar unas cositas. Muy buenas a todos, chicos y chicas. Ya estamos aquí. Hemos llegado a tiempo, un poquito tarde, pero a tiempo. Y nada, quiero dar las gracias a todo el mundo por apoyar todos los directos. Este es el último de la primera temporada, el número 16 en 2 meses. Ha sido una experiencia muy guay, única, porque de verdad pensaba que iba a ser mucho más difícil, pero ha sido súper gustosa y lo he hecho con tanto gusto que estoy súper contento de traeros hoy la última y encima con Eloy, Ariza y el Día de la República. Así que, como bien os estoy diciendo, hoy tenemos una entrevista especial y diferente. Y como sabréis, hoy es el Día de la República y tenemos a Eloy. Eloy es fotodocumentalista de esto mismo, de memoria histórica, de víctimas del franquismo. Se dedica a hacer fotografías en excavaciones de fosas comunes de estas víctimas. Y bueno, voy a dar paso a él también y que se presente él mejor y os cuente quién es. Así que a priori ya estás en pantalla y ahora ya tienes voz. Muy bien, pues Te nada, doy muchas voz. gracias. Muchas gracias por organizar esto, así un poco deprisa y corriendo, porque los dos hoy justo terminábamos de trabajar hace poquito. Y nada, sobre todo darte la enhorabuena por todo esta trayectoria que llevas, que quieras que no organizar todo esto, contactar con la gente y tal, pues tiene mucho tiempo y sobre todo que lo has hecho muy variado. Yo agradezco que me des un poquito de voz porque la fotografía documental a veces a la gente no le suele interesar mucho y es un poco la olvidada de la olvidada. Sí. Pero bueno, es un oficio más y nada, muchas gracias por todo. Yo me alegro un montón también de que estés aquí. Creo que no sé por qué ha dado la casualidad de que la fotografía documental ha tomado bastante protagonismo también en estos directos, porque trajimos a Aníbal y trajimos ¿cómo se llama? Lo tengo en la puntita de la lengua. Bueno, trajimos a un par de personas que son fotografía documental a saco, uno especializado en Asia, otro especializado en África y hoy alguien especializado en historia de España, como es el hoy. Así que nada, para quien no te conozca, preséntate, dinos quién eres y qué haces Vale, y ya está. pues nada, me llamo Eloy Ariza, tengo 27 añitos y nada, me dedico a la fotografía documental, en concreto en fotografía, no quiero decir especializado porque tampoco es que me dedique exclusivamente a ello, pero en temas relacionados con memoria histórica, en excavaciones y exhumaciones de fosas comunes de víctimas de la represión franquista. Dentro de esa fotografía también me encargo un poco de la fotografía un poco más técnica, más científica, que es el registro fotográfico pues de las pruebas que hay en una fosa común, tanto los esqueletos como los objetos que aparecen. También pues entrevisto y conozco las historias de las familias, que creo que es lo más importante. O sea, yo creo que es algo bastante diferente y difícil de explicar así como con palabras y es mucho más impactante verlo con imágenes. Y bueno, tenéis su Instagram, el de arriba es el suyo personal y el de abajo es el de fotodocumental y podéis ir a ver lo que hace porque de verdad es muy interesante, muy bonito también, pese a que son cuerpos sin vida, son esqueletos, ¿no? Muchas historias muy duras, pero tienen una parte de magia y de volver a coger el recuerdo de estas personas que tanto han sufrido y sus familias y darles una nueva vida, ¿no? Un poco es el leitmotiv de esto, ¿o no?
Sí, sobre todo es, yo lo que siempre digo, son imágenes, siempre no intento irme a lo bizarro ni a lo Mm, grotesco. Sé que son imágenes a veces muy duras y muy impactantes, pero creo que si no se enseñan, no se publican, la gente no conoce el trabajo que hay detrás y sobre todo no visualiza el horror que fue la dictadura franquista en este país. mm, Entonces, creo que es muy necesario mostrarlo, tanto divulgación, exposiciones, charlas, mm. manifestaciones. Siempre eso, quiero dar esa visibilidad a todo el esfuerzo que hay detrás, tanto de mis compañeras y compañeros de equipo de Arquebantro, como de las plataformas de familiares, distintas asociaciones memorialísticas, etcétera, etcétera, Mm. incluso voluntarios que simplemente pues colaboran y dedican su tiempo a esta gran labor. Sí, yo creo que la fotodocumental es un tipo de fotografía muy poco agradecida para la gente general y muy agradecida para la gente a la que va dirigida. Porque Exacto. el público general muchas veces, no solo en esto, sino cuando hablaba con Aníbal, también me lo decía, yo fotografío escenas que ojalá no fotografiase. Mm, Entonces, partiendo de esa base, estamos hablando de cosas complicadas, difíciles de que la gente, público general, lo entienda y no se vaya al morbo de decir, hostia, un esqueleto, una persona que le acaban de pegar un tiro en una manifestación, ¿no? O sea, nos vamos a cuestiones de fotodocumental que están retratando una realidad que por dura que mm. sea y macabra, alguien la tiene que retratar y alguien tiene que contar esas historias. Y en tu caso, son historias muy tristes, pero tienen ahora un recorrido que va hacia la felicidad en algunas cuestiones, que es coger esa tristeza y esas historias duras que se vivieron en la guerra civil y transformarlas en un nuevo en un nuevo horizonte para esas familias que no encontraban a sus propios familiares, ¿no? Sí, yo la verdad es que es un trabajo duro, la verdad, Mm, porque siempre te llevas muchas cosas a casa, sobre todo, y es a nivel psicológico y personal es difícil, pero luego la gratitud que tienen las familias o incluso muchas veces por redes sociales, por Instagram, me dan las gracias por haber contado alguna historia mm, o explicar algún caso o la forma en la que trabajamos. La suerte claro. de la asociación en la que colaboro, en Arquebantro, es que es un equipo muy abierto y siempre damos pie a que la gente venga a ver cómo trabajamos en una fosa para que conozca pues eso que fue nuestra historia en el fin y al cabo y cómo trabajamos nosotros de una forma abierta y que siempre damos pie a pues eso a preguntas a que se interese la sociedad sobre todo. Luego hablaremos más sobre la asociación, sobre Arqueobantro, porque creo que bueno, es parte fundamental y esencial de tu trabajo, porque son las personas, los arqueólogos que se están dedicando a desenterrar esos cuerpos, localizar y demás. Pero antes de eso vamos a seguir hablando un poquito de ti, porque os supongo, lo digo como si no te conociese. Bueno, Eloy y yo hemos vivido juntos un año, o sea que nos conocemos. Que nos cuentes un poquito cómo ha sido el recorrido de llegar, de estudiar fotografía en Granada a acabar en Ujú. Valencia y acabando haciendo Sí. una fotografía que no es usual, ¿no? De fotodocumental en excavaciones y demás. Cuéntanos un poco ese recorrido. Pues la verdad es que fue un poco. Yo jamás pensé que me iba a dedicar profesionalmente a lo que me dedico actualmente. Doy gracias al Eloy del pasado, la verdad, porque es un trabajo que me llena mucho. Y bueno, un poco mi recorrido. Yo estudié en la Escuela de Arte de Granada, un ciclo superior de fotografía. Son 2 años de estudios, los cuales agradezco un montón. Yo desde pequeñito siempre me he ido, he aprendido fotografía y me ha gustado, pero siempre insisto en que una formación profesional es lo que termina de formar a una persona. De forma autodidacta todo el mundo aprende cada día y es de las formas más recomendadas, pero yo creo que hacer unos estudios de lo que te gustan es lo que termina de formarte. Y bueno, cuando estaba en el segundo año, casi terminando, empecé a interesarme un poquito por la fotografía de arquitectura, de fotografía de patrimonio sobre todo, Ujú.
y empecé a un proyecto con mi profesora Paloma sobre memoria histórica, que es algo que a mí, pues, por condiciones políticas y por simplemente derechos humanos, me ha interesado desde joven. Y bueno, empecé como asistente grabando un documental allí en Granada. Ujú. Y por razones de la vida ya terminé los estudios, terminé en Valencia buscando trabajo, era un fotógrafo recién terminado de graduar, empecé como fotógrafo de moda aquí en Valencia y la vida me puso en contacto con mi profesora, con Paloma y con la Asociación de Arqueoantro que empezaba a abrir en Paterna fosas comunes de la dictadura franquista Mm. y me comentó pues ve, pregunta, di que estamos haciendo un proyecto en Granada pero que queremos incluir más sitios de España y ve rompiendo mano, como quien se dice, empápate de todo lo que te expliquen, de cómo es el proceso, de sitúate cómo se tiene que grabar o fotografiar una fosa, porque al fin y al cabo es un agujero, suele ser un agujero de ciertas dimensiones y claro, a nivel audiovisual es un poco difícil el enfrentarte a eso Mm. a nivel de grabación y tal. Y nada, estuve pues medio año con ellos y nada, muchas veces pues por voluntad propia quería soltar la cámara, dejar de grabar y hacer fotos y ayudar a mover tierra Mm. y terminé como voluntario, ayudando, haciendo fotos y como voluntario. Junto a ellos en 2017, que fue cuando yo empecé, Ujú. el equipo de la productora de Nervio, que son el director de Santi Donaire, que es también documentalista y mi compañero con el que actualmente trabajo, pues ellos se encargaban de la documentación audiovisual de esas primeras fosas y nada, empecé ayudándoles, igual, echándoles una mano en algunas entrevistas de segundo cámara, a veces de microfonista y con el tiempo, pues al final el roce hace la amistad y la amistad pues terminamos trabajando juntos y al final pues terminé como técnico de Arqueoantro encargándome eso de la documentación de los objetos primero y posteriormente pues de la documentación antropológica de lo que es una fosa. Mm. Pues es súper interesante que cuentes esa historia porque al final, bueno, de un trabajo de la universidad, ¿no? Bueno, de la universidad, de los estudios Sí, que hiciste, del grado, te salió esto y ha sido lo que te ha dado de comer, es lo que estabas diciendo. También es verdad que en este podcast hemos estado criticando bastante la educación artística porque es verdad que tiene muchísimos huecos por muchísimos lados, pero es verdad y es una de las razones por las que yo también apoyo la universidad y los estudios de mm, arte es el hecho de conocer a mucha gente, abrirte muchas puertas, tener esa libertad sí, de, hacer contactos. sí, de ver, probar muchas cosas que te gustan y al final poder encontrar una cosa, bueno, como tú lo has encontrado, que igual es también una cuestión de suerte y una cuestión de tu vida personal que al final hayas llegado ahí, pero bueno, son cosas que también apoyan. Y como estaba diciendo, luego hablaremos también, dentro de todo tu recorrido, no solo has estado haciendo fotos en las fosas, sino que también muchas veces has dejado la cámara a un lado y has cogido la pala y el pico y el martillo pilón Sí. y le has dado caña porque, bueno, al final es una cuestión muy humana y si estás ahí de una forma, o sea, supongo que es un trabajo que no estás a nivel laboral, estás mucho a nivel humano también. No es Sí. simplemente un voy a trabajar a una oficina, hago mis papeleos y me voy. Tienes, aparte de la implicación sentimental y emocional que tienes con la historia, con las personas que hay allí, con la gente que estáis intentando sacar, también hay una cuestión muy de querer ayudar a esas familias, de querer ayudar a la gente que se está partiendo la espalda por estar ahí picando, ¿no? Sí, Y... es que al fin y al cabo es eso, son derechos humanos. Hmm. Sé que la memoria histórica se enlaza mucho con la política, con rojos y azules, izquierdas y derechas, pero nosotros lo que defendemos es que son derechos humanos que se tienen que defender y que vean la luz, esas historias sobre todo. Sí, yo creo que una de las formas que más eh,
directas son de contar esas historias es a través de documentales. Y creo que es una cuestión que tú has trabajado bastante. No sé cuántos documentales tienes ahora mismo en la palestra, pero tienes varios. Sí, como operador de cámara. Sí, Ya te digo, trabajo con Nervio, sí, la con la productora de Nervio, producción. que yo me encargo sobre todo en Paterna de operador de cámara y Mm. mi compañero Santi se encarga más de guión y de edición. Pero sí, pues desde 2017 que se han estado haciendo, no nos gusta llamarlo documentales porque son como microrelatos de media hora como mucho, porque van Mm. muy enfocados a difusión, a que en los institutos se proyecten, se conozcan. Entonces son como microrelatos de media hora que cuentan muy brevemente esa historia de cada asociación de familiares y de cada fosa que se ha ido habiendo en Paterna. Mm. Y al final, bueno, tenéis una forma de enfocar la historia desde una visión bastante objetiva de lo que está pasando ahora en relación a, o sea, las consecuencias del pasado hoy, que es una cuestión muy importante. Y lo que puede parecer desde aquí contando y escuchándote como, joder, qué guay, ¿no? Un fotodocumentalista que está allí, que hace fotos de las historias y tal, pero no hay que olvidar que, bueno, es un trabajo con la asociación y es un trabajo que conlleva mucho más allá de hacer una historia bonita y plantarla en un vídeo, sino que también te dedicas a hacer muchísima fotografía de objetos pequeños que se van sacando, de los huesos que se van saliendo, con escalas, con... O sea, también tiene una parte de trabajo tediosa a la hora de hacer, supongo, que será más mecánica, que también es necesaria para Sí. cumplir esas historias, para hacer que llegue a, bueno, legalmente a algún sitio y que puedan hacerse las pruebas de ADN para ver si son sus familiares, si no. Supongo que son cuestiones muy importantes también, ¿no? Sí, todo tiene una metodología científica, se excava y se exhuma con metodología científica y también se tiene que documentar con esa misma metodología. Hmm. Entonces, de ahí a que tengo como que dividir muchas veces el trabajo de lo que es la fotografía que yo llamo más artística, que es más, pues eso, más narrativa, por así Hmm. decirlo, y la fotografía más técnica, más científica, que es lo que es tener que documentar muy bien las evidencias que hay, los cuerpos, los impactos de bala, los objetos asociados que salen, esa fotografía que es muchísimo más técnica, pero que es un proceso científico que se tiene que hacer en cualquier tipo de excavación, ya sea de memoria histórica o no, es un proceso arqueológico y, y es una parte más del trabajo. Sí, y que implica también directamente esas historias, desde otro punto de vista. Sí, sí, porque por ejemplo cuando documento objetos y Hmm. luego posteriormente se llega a la identificación con ADN y ese esqueleto, ese individuo se asocia a un nombre, a unos apellidos y a una familia, claro, impacta mucho el asociar pues esa persona que te han estado hablando tanto sobre ella a esos objetos que era lo último que tuvo en vida o que se ha conservado en esa fosa. Y claro, impacta mucho a nivel emocional el decir, ostras, esta es tal persona, llevaba, pues mira, llevaba estos objetos, ¿sabes? Encima y te vas haciendo también tu propia historia de cómo serían esas últimas horas y minutos de su vida desde que estaba en la cárcel hasta que lo llevan a asesinar. Sí, luego hablaremos también de esas historias, de cuál es la narrativa general de esas historias, porque, bueno, puede parecer que es un agujero lleno de cuerpos y ya está, pero conlleva mucho más allá y en los documentales se puede ver claramente que, bueno, es gente que se lleva a prisión, que luego lo llevan a esas zonas de fusilamiento y los acaban fusilando y los acaban metiendo en las fosas. Y dentro de todo esto me gustaría hablar meterme un poco más en tema de arqueología, Ujú. porque, bueno, considero que algo esencial en el trabajo es ese trabajo minucioso, arqueológico, de conocimiento del medio donde están esos huesos, de demostración, o sea, de localización de dónde están y demás. Y bueno, supongo que tú como fotógrafo también necesitarás tener cierta preparación arqueológica y antropológica, si no me equivoco, Sí. sobre todo este tema, ¿no? Para poder fotografiar bien. Sí, yo sobre todo lo que hago es empaparme de mis compañeras y compañeros, que son los que tienen una formación más especializada en arqueología y en antropología,
Yo realicé en 2017 un curso con ellos sobre arqueología y antropología también, por tener unos conocimientos básicos pues, de anatomía, de cómo funciona una fosa, cómo son los estratos de la tierra, diferenciar un poco esos estratos, cómo se diferencian los colores de la tierra, cómo suenan. Entonces es algo en lo que me he ido empapando todos estos años de esos conocimientos y que yo también a nivel personal es algo que me encantaría estudiar en un futuro porque es algo que me llena mucho por dentro todos esos conocimientos, pero que son muy necesarios a la hora de fotografiar. Si no conoces algo es imposible fotografiarlo decentemente y profesionalmente sobre todo. Sí, Entonces yo creo que pues es un poco artísticamente sí. conocer esa metodología para luego Exacto. aplicarla bien en la fotografía. Totalmente. Yo creo que hablando de artísticamente también de cualquier tipo de fotografía, conocer el medio es súper importante y te va a hacer mirarlo con otros ojos diferentes, con unos ojos más profesionales, más objetivos, más directos de lo que quieren, de lo que se puede transmitir desde ahí y desde Exacto, saber si un exactamente. fotógrafo de moda, de arquitectura, no sabe de moda o de arquitectura, Claro, pues, pues hará fotos, sí, no te diré que no, pero claro, hasta no que no le entienda. sacará a encontrar esa perspectiva más profesional. Totalmente. Yo creo que es algo esencial en cualquier trabajo artístico que sea en común con otras disciplinas, tanto artístico como no. Conocer a Sí, sí. la otra disciplina con la que estás trabajando es muy importante. Y bueno, a mí arqueología me da recuerdos de la infancia, la verdad. O sea, la palabra arqueología es como... Bueno, hoy en día cuando a un niño le preguntas qué quiere ser de mayor te va a decir TikToker o streamer Fu- como yo o futbolista. o futbolista. Pero antiguamente yo recuerdo cuando era pequeñito que nos preguntaban al grupo de amigos, ¿vosotros qué queréis ser de mayor? Y el 60% decíamos, arqueólogos, para buscar dinosaurios. ¿No? Y yo creo que es un poco el recuerdo así general de la gente, o al menos el mío cuando pensaba en arqueólogos, decía, hostia, estos que hacen... Indiana Jones. Sí, que sacan cosas de Egipto y Sí, huesos de sí. dinosaurios en Laponia. Dije, bueno, al final habrá gente de arqueólogos que sí que se dediquen a eso, pero Exacto. también hay una importancia social muy grande en este tipo o sea, de arqueología también. Porque no hay que olvidar Sí, sí. que dentro de todo esto es algo social. Exacto. Y yéndonos un poco ya más dirigidos hacia específicamente lo que os encontráis en las fosas y demás, bueno, creo que es inevitable hablar de guerra civil, causante máximo de estas fosas comunes, de estas muertes y de estas víctimas que llegan hasta hoy en día, ¿no? Yo, una de las cosas que siempre me ha llamado más la atención es como desde ser unas personas que no hemos vivido directamente la guerra, cuando oí a algún Ujú. familiar hablar de la guerra, es decir, con una cara de esto fue más importante de lo que parecía, fue más duro de lo que parecía. Eh, me doy cuenta de la importancia que tuvo entonces y a las personas que todavía son víctimas después de muchos años, a día de hoy, todas estas personas de las que sois, o sea, de los familiares de estas personas desaparecidas, siguen siendo víctimas a lo largo que puede llegar un conflicto bélico armado, una guerra, como fue la Guerra Civil Española. Bueno, no sé, es una reflexión que te lanzo también por si quieres hacer tu visión también más Sí, conocedora. sí, a ver, es verdad que actualmente y cada vez, por desgracia, por el tiempo, pues aún viven muchas hijas y muchos hijos, familiares que son muy directos, que son los que más han vivido esas historias. Es gente que asesinaron a su padre o a su madre cuando ellos eran incluso bebés o niños pequeños de 3 5 años, que son actualmente las generaciones que ahora están llegando con vida, ya muy mayores, gente de 90 años, 80 y muchos, y son víctimas, son las víctimas más directas de esa represión franquista.
porque te quiero hacer siempre el apunte. Hay que separar muy bien lo que fue la guerra civil de lo que fue la dictadura franquista. Mm, Entonces, durante la guerra civil, obviamente hubo víctimas por ambos bandos, pero la propia palabra lo dice, era una guerra y en la guerra pues hay muertos de ambos lados, por desgracia. mm, El problema de todo esto y es donde entran sobre todo los derechos humanos es que una vez terminada la guerra, en tiempos de paz, por así decirlo, eh, Franco se dedica a rematar a las personas que pensaban de otra forma, a las personas que querían una libertad cuando la República llegó, cuando de forma democrática, por votación. Entonces, pues Franco durante su dictadura se dedicó a eso, al exterminio de la gente que pensaba distinto. Entonces, en concreto en Paterna, es un poco el carácter que se ve, son víctimas de la represión franquista. Durante la guerra también hubo víctimas, incluso del bando de derechas, que fueron también represaliadas por cuando se hizo el golpe de Estado. mm. Pero eso, sobre todo durante la represión franquista, que fue desde el 39 hasta que murió Franco, se estuvo asesinando. Concretamente en Paterna hasta el año 56 se estaba fusilando. O sea, imagínate desde el 39 que termina la guerra hasta el 56, ya un poco esos son las cifras. En cuanto a números de gente asesinada en Paterna, según las investigaciones de Vicent Gabarda, que es el historiador que más ha investigado todas estas historias, Mm, son 2.238 personas las que hay fusiladas en Paterna. ya. Entonces, te haces ese pequeño mapa de cómo es la represión, sobre todo en Paterna, que es un pueblo de Valencia. Luego Castellón y Alicante también tienen sus cifras muy altas, pero es un poco el número de víctimas. En Paterna se fusila a gente de toda España, no solamente de aquí de Valencia o de Alicante o de Castellón. Mm, Se fusila de gente del País Vasco, de Madrid, de Andalucía, de Murcia, Extremadura, gente que va huyendo de la guerra y que termina muchas veces en Alicante o en Valencia, que fueron, incluso Cataluña, fueron los últimos reductos de la República y terminan en estas zonas y cuando termina la guerra pues terminan siendo encarcelados y una vez en la cárcel los iban sacando en grupos y fusilando en el Paredón, en el Terrer, que es una zona muy próxima al cementerio, un antiguo campo de maniobras del ejército, y ahí iban fusilando por sacas, en distintas fechas iban sacando gente de la cárcel y iban fusilando pues a lo mejor 15, 20, 30, 50 personas y las iban metiendo en fosas comunes dentro del cementerio de Paterna. mm. Es un poco el contexto de lo que hubo en Paterna, pero ya te digo, hasta el año 56 estuvo fusilando. Claro, y supongo que esto será un reducto de muchos cementerios y muchos lugares en España donde pase, ¿no? Exacto, sí. Por ejemplo, en Sevilla hay más de 4.000 víctimas de la represión franquista, Mm, por poner un ejemplo. Es un mapa del horror, como nosotros decimos, que cubre a todo el país. Yo creo que existe un desconocimiento también muy grande por parte de la mayoría de la población, como era yo también hasta que te conocí, de, bueno, sí, estuvo muy mal, fue muy feo, se murieron mucha gente, Franco era malo y, y ya está. Pero hasta que Sí. no te hablan de números, hasta que no te hablan de personas, de familiares, hasta que no te hablan o vas y ves qué hay, no te das cuenta de la importancia que tiene y sobre todo de lo grande que fue y de la herencia que deja, que creo que es algo muy importante de todo Sí, yo eso. creo, yo creo que dentro de nuestro círculo más así de amistades, yo creo que si preguntas un poco que si alguien tiene algún familiar o que murió en la guerra civil o que fue represaliado o que incluso está desaparecido,
mucha gente te dirá que sí. Sí. Mm, Ya sea o no, por desconocimiento propio de no haber, sobre todo en nuestras generaciones, de no haber preguntado esto a nuestros abuelos, a nuestros Hmm. padres. Pero yo creo que en todo nuestro círculo de amistades siempre hay alguien que ha sufrido la guerra civil, porque al fin y al cabo fue una guerra civil que tuvo unas consecuencias después con una dictadura y esa dictadura siguió esas consecuencias de asesinatos. Yo creo que es un poco también algo tabú dentro de la sociedad en muchos aspectos. Creo que no se habla, Sí, o sea, en mi caso, por ejemplo, familiarmente, creo que es algo que nunca se ha hablado porque tampoco han querido como reavivar nada ni tener como no, mejor es una época tan dura que no, mejor no recordar, mejor ocultar y creo que es un poco el argumento que mucha de la gente que esté en contra de la memoria histórica tendrá. Presupongo, no lo sé. sí, es verdad que es eso. Sobre todo piensa que durante la dictadura se trabajó muy bien el miedo. Hmm. Yo he entrevistado a gente que al principio era mejor en mi casa, no quieren hacer las entrevistas en lugares públicos, Sí. les preguntas por información y, y notas que no te quieren decir todo, que saben más. Notas pues eso, que aún hay gente con miedo Hmm. que dirán, sobre todo también muchas veces, qué pensarán en el pueblo, qué pensarán los vecinos, por esa idea de que si a tu padre o si a tu abuelo o si a algún familiar tuyo Hmm. fue asesinado, siempre está el algo habrá hecho, ¿sabes? Que ese algo habrá hecho es esa idea que la dictadura inculcó en la gente, con miedo y con represión sobre todo. Entonces yo creo que ese es el factor principal de ese desconocimiento de la sociedad y de ese tabú que tú bien dices de que no se quiere hablar de esto. Ya Sí. te digo, casi todo el mundo que cometió delitos de sangre durante la guerra civil, cuando pudo, huyó, se Hmm. exilió a otros países. La gente que se quedó aquí era gente que no había cometido ningún delito de sangre ni ningún delito y se quedó porque tenía las manos limpias, como se Claro, dice. pensando en que no. Exacto, todos los testimonios que entrevistamos siempre nos lo decían lo mismo. A mi abuelo le decían que se fuese, que cuando llegase las tropas franquistas que lo iban a detener. Y la contestación es siempre la misma. Yo no he hecho nada, yo estaba mejor de concejal, yo estaba de alcalde, era funcionario, era un profesor en la República y yo no he cometido ningún delito porque me tengo que ir de mi casa, de dejar a mi familia cuando yo no he cometido ningún delito. Hmm. Y ese pensamiento pues fue lo que Franco se aprovechó y utilizó a todas esas personas que simplemente pensaban de otra forma, o ya te digo, que eran simples funcionarios de un Ya. ayuntamiento, que ese ayuntamiento era de izquierdas y por estar en ese ayuntamiento pues te fusilaban por haber pertenecido a un gobierno legítimo y democrático de izquierdas. O sea, es el principal dilema Ya. de todo esto, que por ideales que te quiten la vida. Sí, yo creo que el recuerdo. O sea, ese miedo también se está perdiendo, creo yo, cada vez más. Y por eso Sí, cada vez se protesta más, por más cosas, cada vez se tiene menos miedo a hablar de todo, a hacer una charla hoy hablando sobre represión franquista aquí, a la manifestación que ha habido hoy en Valencia también, si no recuerdo mal, que ha sido tú. sí, sí. Sí. Bueno, a que se cuenten estas historias, igual que muchas otras, como la represión de la mujer, también ha dado un salto hacia adelante y ya no tienen tanta represión, pueden gritar. Pues los negros en América cuando están pasando todo lo que están pasando. O sea, creo que hay miedos que se están sobrepasando, sobre todo en la gente más joven como nosotros. Pero sí que es verdad que la gente mayor, pues eso, todo eso que estabas contando se ve mucho, incluso en gente mayor no tan mayor. Yo en mis abuelos lo veo. Veo un Mm. miedo de, hostia, siempre que llega el 23F, que fue cuando el intento de golpe de Estado y demás, siempre me cuentan, no sé por qué, alguna vez, algún año siempre me han contado decir, mi madre decirme, yo estaba en el colegio estábamos en una reunión con los padres, no sé qué. Y bueno, mi abuelo era guardia civil de entonces y escribiente. Y,
y llegar al colegio y decirles a todos, todos a casa que ha ido un golpe de estado. Y mi madre dice que nunca olvidará la cara del profesor, de su profesor, que era un profesor muy mayor, que había estado más próximo a la época de la guerra civil y la posguerra, y decir, hostia, esto es algo serio. Sí, Dice, mi madre... sí, la gente pensaba eso, va a volver otra vez de lo Claro. que hemos estado chupando 40 años. Y o sea, las historias que habían contado a mis abuelos, sus abuelos o sus padres, que sí que habían vivido esa represión. También de pequeños mis abuelos en el pueblo hubo mucha represión franquista también. Por ambos bandos hubo muchos problemas. Era algo como muy en sus vidas, muy presente. Y que cuando volvieron a vivir fue como, hostia. Y también es algo que se dice un poco entre dientes, el intento de golpe de estado, porque es como... Fue una época muy dura. Y mi abuelo, guardia civil, escribiente, todos los días se iba al cuartel a escribir cartas porque era de los pocos que sabía escribir, y lo metieron ahí. Y mi madre nunca vio a mi abuelo vestido de guardia civil porque era algo que mi abuelo no quería enseñar, y el único día que lo ha visto vestido de guardia civil, porque se tenía que ir, fue el día del golpe de estado, y fue como, hostia, para mi madre siempre me lo recuerda como fue ultra mega impactante, de las imágenes que no se me olvidarán en la vida. Me imagino a la gente que vivió en la guerra, los momentos de despedirse de tu padre porque se va y no sabes si va a volver. O sea, mi madre me lo contaba como eso. Yo me estaba despidiendo del Yayo como si igual no fuese a volver. Y es como, hostia, imagínate la gente que lo vivió encima en medio de una guerra, de una posguerra, cuando se lo llevaban. Hostia, te paras a pensar y dices, es mucho más duro y mucho más importante de lo que parece y de lo que se habla, porque Sí, no se sí. habla. Y sobre todo que de eso hace 3 días, por así decirlo, ¿sabes? Que no es que Fue en estemos el diciendo 81, 84. que es 70 y algo, no me acuerdo. Sí, Yo en fechas mal. sí, no, pero que Pero fue hace nada. sí, pero nosotros, por ejemplo, cuando mi compañero y yo, Santi, hemos hecho entrevistas, hemos preguntado concretamente muchas veces por esa fecha, y la gente, pues eso, nos habla con miedo porque, por ejemplo, hay hijos de gente que fue asesinada que nos dijeron, por la noche nos tocaron a la puerta y nos dijeron, hemos hecho una lista porque os conocemos, porque a tu padre lo fusilamos y los siguientes sois vosotros. O Hostias. sea, imagínate, pues eso, cómo te quedas tú cuando tú ya tienes tus hijos, sabes que a tu padre lo han asesinado y que tus propios vecinos de la puerta de enfrente o del edificio al lado te estén tocando la puerta para decirte que como el golpe de estado siga adelante, la siguiente persona que van a asesinar eres tú, porque eres un hijo de un rojo o porque están haciendo una lista de gente que sabe que ha militado en partidos políticos. Es muy duro. Y la verdad, pensando a futuro, no me imagino que pueda volver a ocurrir algo así. Pero a la vez me doy cuenta de que cuando menos te lo esperas puede haber algo por el estilo. Y da miedo, ¿eh? Yo sobre todo, y cuando he hecho charlas o exposiciones sobre todo, doy mucho por saco con eso. A mí lo que me da pena y miedo a la vez es que la gente joven no se interese por estos temas. Yo cuando he hecho alguna exposición, la gente que viene es gente mayor. Gente que ha vivido, ha mamado y ha chupado la dictadura franquista. Y entonces es gente que lo conoce perfectamente, que sabe de qué va la historia y sabe el recorrido que tuvo y todo. Entonces siempre doy la tabarra con que la gente joven es la que se tiene que movilizar actualmente. Hoy cuando he ido a la manifestación de hoy en la plaza del ayuntamiento, era todo gente mayor, gente que ya nos vemos todos porque ya nos conocemos, porque siempre somos los mismos, nunca. Entonces lo que a mí me da pena y miedo es que no se ven caras nuevas, y no se ven caras nuevas de gente joven. Sí. Entonces es un poco el ese, que mucha gente joven de nuestra generación tiene sus ideales bien plantados, o espero, pero hay veces que está bien dar la cara, ¿sabes? Movilizar a la gente para que por los derechos que luchamos todas y todos se vean visibles en la sociedad, ¿sabes? Que no
que no está muy bien difundir y divulgar por redes sociales, porque ahora es lo que se lleva y es que no, como se llega más a la gente joven, Mm, pero el salir a la calle pacíficamente yo creo que también es muy necesario. Salir a la calle, como quien dice, a una manifestación, ir a una exposición, compartir un ya, documental a tus amigos, o lo que yo siempre digo, la memoria histórica es que le preguntes a tu abuela y a tu abuelo cómo vivieron esa época, ¿sabes? No hay más memoria histórica que esa, el conocer tus raíces, de dónde vienes mm, y qué fue lo que vivieron tus padres incluso, cómo vivieron ellos esa situación. Entonces sí, es un poco ese empuje que yo creo que estas generaciones lo están perdiendo. Hoy en la manifestación, por ejemplo, había gente joven, sí, pero lo gracioso, entre comillas, es que había mucha gente, digamos, de derechas haciendo burlas y esa gente haciendo burlas era gente joven, no era gente mayor. Entonces, lo que a mí me preocupa es que las nuevas generaciones actualmente o por desconocimiento o porque no le han puesto interés o porque en las propias escuelas e institutos no se da correctamente la historia que ocurrió aquí, eh, pues tienen esas ideas, pero yo creo que porque no se han informado correctamente. mm, Entonces, que la gente joven sea la que se oponga a movimientos de lucha de derechos humanos, pues a mí me impacta mucho, ¿sabes? Tú puedes ser de izquierda, del centro, de derechas o lo que quieras, pero lo que a mí me duele es que se nieguen los derechos humanos a las familias. sí, yo creo que es de las cosas más importantes. Ponerle un nombre apolítico a esto porque Exacto. lo tiene. O sea, de verdad lo tiene. Y creo que hay una frase que estoy intentando recordar, que no sé muy bien cómo es, que es si no recordamos la historia, estamos evocados a repetirla o algo así, si no me equivoco, Sí. ¿no? No sé si es así Sí, exactamente. sí, Pero, el concepto es el mismo. pero Es que es una que si realidad. no conocemos la historia, pues estamos condenados a repetirla. Es una de las Exacto. frases que en memoria histórica se utiliza mucho y que muy adecuada, la verdad. Hmm, Pero eso, o por ejemplo, que la República se atribuya al comunismo y a gente roja porque sí, ¿sabes? Pues a mí eso también me choca mucho decir, coño, no te has leído un libro en en tu vida. Durante la República también gobernó la derecha, ¿sabes? hmm. Que la República no significa simplemente pues, rojos y comunismo y libertinaje y destrucción y anarquismo, ¿sabes? Es Sí, simplemente creo que es un un... sistema democrático sin que tengamos que tener a una corona por encima de nuestras cabezas. Sí, creo que es una cuestión muy de cómo, metiéndonos en la política, cómo la política quiere orientarlo. Sí, Porque es verdad que con cambiar dos palabras, haces que una frase tenga mucha más importancia o menos. claro. Decir la república es de izquierdas es mucho más Francia es fácil una y llega, república. sí, y llega a mucha más gente que decir la república es una cuestión de que no existe una corona que vaya por encima, con un poder elegido por el pueblo, etcétera. O sea, al final de Exacto. eso la gente va a decir, sí, no lo entiendo. Si tú le dices, repúblicas son rojos, pues es Claro. como, vale, más fácil. Ya está, pues lo cojo eso. Ese es el conocimiento que tiene la sociedad en este país, que se ha atribuido a eso. Pero ya te digo, Italia también es una república. Lo que Hmm. pasa aquí en España decir que eres republicano es como, oh Dios mío, Sí, ¿sabes? también estamos hablando de una monarquía que viene del franquismo directamente. Directamente. O sea, estamos hablando de que no es una monarquía. Existen países. A dedo. Sí, yo cuando estuve en Luxemburgo pregunté a la gente de allí y me dijeron, sí, aquí hay una monarquía, pero es muy bien, no sé qué, como el pueblo está contento porque el monarca no sé qué, y yo dije, hostia, no sé qué raro se me hace que gente progresista y como mentalidad muy abierta esté muy contento con su corona de un país así tan avanzado, ¿no? Y yo dije, ¿por qué en España no? Y luego me paré a pensar y dije, que esto Que viene de una venimos herencia, de... claro, viene de una herencia franquista y encima los reyes, y encima la corona no lo está haciendo bien. O sea, que Exacto. si fuesen respetuosos con muchas cosas, pues bueno, si no me molestan, pues que estén. Tampoco que me representen y me da más o menos igual. Pero es que encima la están liando parda por todos lados. O sea, es que encima nos Sí, están sí. jodiendo mucho. Entonces,
Bueno, al final se acaba metiendo en política porque es inevitable. Y bueno, pasando un poco ya de herencia franquista y demás, vamos a irnos a una cuestión más... Me gustaría que contases alguna historia. Alguna... En plan, primero vamos a hablar de alguna historia que a ti te haya impactado mucho, centrándonos en familiares, y luego hablar un poco de alguna historia de alguna víctima. O si quieres juntarlas, si tienes alguna historia... Bueno, primero hablar de... No sé si primero de familia y después de víctimas, o primero de alguna víctima, de alguna historia de alguna víctima y luego de alguna familia. Como tú prefieras, lo que primero que se te venga. Alguna historia que A digas... ver, historias, como siempre digo, hay millones y sobre todo en paterna. Cada familia es una historia, un mundo y una película incluso. Eh, Así en concreto no quiero hablar de ninguna porque todas le veo la suficiente importancia como para destacar a una historia, pero sí hay muchas historias que me han impactado mucho, pues de gente que la denunciaba, a lo mejor incluso sus propios cuñados, vecinos, que había denuncias por envidias, denuncias porque me gustaba tu mujer, te denunciaba, te asesinaban y luego como tu mujer se quedaba sin nada, sin casa, sin hogar y con hijos, pues me aprovechaba de esa situación y me casaba con tu mujer. Entrevistas que a mí, por ejemplo, pues me duele mucho en el corazón cuando te dicen, eres la primera persona a la que se lo cuento porque nunca me he atrevido a contárselo a mis hijos. Me acuerdo un concreto, una historia de un hombre que cuando él tenía 3 años entró la Guardia Civil a su casa a interrogar a su madre y él me contó que se escondió en un armario y vio como a su madre le hicieron descargas eléctricas en los pechos, la intentaron abusar sexualmente y que él se acuerda perfectamente de cómo con 3 años, pues claro, no pudo defender a su madre y tuvo que ver cómo le hacían todo eso y a lágrima viva me lo dijo que era la primera vez que se sentía cómodo de poder contar esa historia e incluso me dio las gracias por poder contármela. Ya. Y historias así, pues ya te digo, miles, de gente que ha tenido mucho miedo durante muchos años y que poco a poco ha visto que se puede contar, se puede hablar y que se debe de conocer todas estas historias. Incluso gente que nos cuenta más cosas a nosotros que a sus propios nietos, incluso. Ya. Sí, o sea, me imagino que también para todas estas personas tener un espacio que va dirigido y dedicado hacia ellas es muy importante. O sea, Sí, simplemente... el cementerio de Paterna, nosotros en el equipo lo decimos, lo bonito que tiene actualmente es que es un punto de reunión. Es un punto de reunión donde las familias se sienten cómodas, se conocen entre ellas y da pie a que tengan conversaciones que no han tenido en la vida y que conozcan que esta historia enlace con su historia, que tal persona conoció a su padre o a su tía, que sus abuelas se conocieron en la fosa porque iban todos los días de los santos a poner flores y se conocían, e incluso actualmente. Yo con el corazón bien grande digo que yo ya he hecho una familia en Paterna con todas estas familias e incluso con el equipo. Hemos hecho un grupo y un espacio muy cómodo de conocimiento, de divulgación y de poder hablar de estos temas y sobre todo eso, que las familias se conozcan entre ellas y puedan hablar y compartir sus historias. Y un espacio seguro, porque yo creo que es lo que les ha faltado a todas esas familias desde que les pasó. Tener un espacio seguro donde poder hablar tranquilamente de eso Sí. sin que piensen o sin que se les pase por la cabeza que les puede pasar como a sus familiares. Y sobre todo la fuerza que se da en cada asociación de familiares a otros que están empezando. Así un poquito, si quieres, por contextualizar un poco Sí. cómo es el procedimiento de abrir una fosa, que no es llegar con un pico y picarla, el proceso es muy largo.
Actualmente, por las leyes que hay, para abrir una fosa, primero se tiene que localizar a los familiares, obviamente, o que los propios familiares se pongan en conocimiento de ellos mismos, de cuántas personas hay. Después se tienen que agrupar como una asociación. Imagínate la de burocracia que implica ello, pues que haya un presidente, un secretario, registrarse como asociación. Piensa que a lo mejor es gente mayor, que Claro, todo el tema burocrático, si a mí ya me cuesta y soy joven, pues sí, imagínate a alguien mayor que se mete en, pues eso, en palabras técnicas de subvenciones, de ayuntamientos que no entienden, que tienen que claro. presentar plazos. Entonces, esa es de la primera traba, la burocracia. Una vez se constituye como asociación, hace falta la financiación, porque hay unos costes de excavación, el equipo, la identificación, el cotejo de ADN. Mm, Es una financiación que es muy necesaria para poder abrir una fosa. mm, Entonces, para solicitar esa financiación, se tiene que solicitar a través de subvenciones. Tienes que presentar más papeles, estar pendiente de plazos, de cuándo se presentan las subvenciones, de ya, cuándo se aprueban. Una vez aprobadas las subvenciones, tienen que estar unos plazos de alegaciones para que se tienen que presentar en el BOE, etcétera, etcétera. Y después de todo ese trámite, tienes que tener tus permisos del ayuntamiento, de cementerios, que es un cementerio, permisos de consellería, en este caso aquí en Valencia, eh, permisos y permisos. A lo pronto se pueden tardar 3 o 4 años en abrir una fosa. Tú ya, imagínate una hija o un hijo de 85 años, esperar 3 años ya. simplemente para ver el hecho de abrir la fosa donde sabe que está su padre. Mm. O sea, Claro, o sea, imagínate la traba burocrática que tiene el Estado mm, para potenciar todo este tipo de intervenciones. Después tienes el proceso de excavación, que en caso de Paterna son muchos meses porque son fosas muy grandes, son fosas incluso de más de 100 víctimas y unas condiciones pues muy duras por la profundidad, por el espacio y por todo. Son plazos que, pues eso, a lo mejor te tiras 6 meses excavando una fosa. Después de excavar y de exhumar los cuerpos, tienes un proceso de estudio antropológico, de ver el sexo del esqueleto, la edad, las fracturas que tiene por impactos de bala, por fracturas perimortem, de golpes, mm, enfermedades que han podido tener en la cárcel y que han afectado los huesos, ese primer contacto con los esqueletos. Y paralelamente se lleva el cotejo de ADN, que en CSI y en la serie lo ponen súper bonito de meto esto en la maquinita, meto esto y te digo que es un esqueleto de una persona caucásica, 33 años y que desayunó, yo qué sé, cereales con chocolate. Pero así no funciona ya, actualmente la ciencia, es un proceso muy lento, incluso, pues eso, una vez abierta la fosilla exhumada, el procedimiento de identificación tarda un año y medio. ya. Entonces, estamos hablando de 5 o 6 años para poder entregar un cuerpo a una familia. O sea, imagínate la de tiempo, esfuerzo Claro, y y que es hay detrás. un esfuerzo a ciegas de la familia de que se supone que está ahí en esa fosa tu familiar, Exacto. pero no lo sabes a ciencia cierta, ¿no? Y luego también la ciencia es así. A lo mejor la muestra que has cogido de ADN de ese esqueleto no se conserva bien. Ya, Y ese esqueleto, por las técnicas que hay actualmente, no se puede extraer ADN. Entonces tú puedes tener el ADN del hijo, pero no puedes tener la otra muestra de ADN para ya, hacer el cotejo, porque legalmente tú no puedes entregar un cuerpo si no está científicamente comprobado por ADN. ya. Entonces, muchas familias abren una fosa y luego es una lotería del ADN, que te Claro. puede salir o incluso no. Y O, ahora, o que no esté, o que no esté el cuerpo de tu familia en esa fosa y esté la de al lado. sí, mucha Y tú gente no que se lo quedará en el sepas. camino. O sea, la gente, estamos Exacto. hablando de gente muy mayor, de que de aquí a 10 años van a estar todos muertos. Sí, sí. Ahora, Incluso hay muchas fosas que por suerte las hijas aún viven
y que cuando estábamos abriendo las fosas y se ven los primeros restos, una vez ya se ve toda la capa de cuerpos, nos lo han dicho muchas veces. Yo ya me puedo morir tranquila porque uno de esos cuerpos, de esos esqueletos, es mi padre. Y Claro. decir, es duro que haya gente que tenga esa mentalidad de decir, ya he esperado tantos años que con el simple hecho de ver que la fosa se ha abierto, lo que venga allá detrás, eh, pues eso, si muero, ya me quedo con esta tranquilidad de saber de que se está trabajando en poder sacar a mi padre. Sí, yo creo que sobre todo a familiares directos es una cuestión muy importante, porque es un trauma muy grande que llevarán de por vida. Luego ya supongo que la importancia también se irá reduciendo y esto tendrá algún fin. Llegará un momento en el que al ser abuelos, bisabuelos, ya igual tampoco exista un muy gran interés en encontrar esos cuerpos y tal, y se dejen de hacer las cosas tan difíciles que hay burocráticamente para llegar a encontrar esos cuerpos. Sobre todo lo que nosotros vemos en en las asociaciones de familiares, que son la gente que lo encabeza, son sobre todo nietas y nietos. Hmm. Porque es una generación que no ha vivido el miedo tan directamente, que lo que quieren es hacer justicia y que incluso cumplir promesas que les han hecho a sus padres de que cuando estaban casi falleciendo, pues muchas veces decía mi padre, mi padre, mi padre, lo fusilaron, lo asesinaron, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? Y su único objetivo actualmente es hacer cumplir el sueño de sus familiares, de Hmm. poder enterrar a su abuelo con su madre. Claro. O que su abuela esté enterrado con su abuelo, ¿sabes? Sí. Y hablamos de nietos y no es la idea de nieto que tenemos actualmente. Hablamos de un nieto que igual tiene 70 años. Exacto. O sea que es algo también, bueno, las energías de la gente mayor se van agotando. Y la Sí, realidad de la sí. gente joven es que estamos en unas Yo, vidas ultra frenéticas. sí, yo por eso siempre hago hincapié en lo de que la gente hable con sus abuelos y sus abuelas si tienen la suerte de que estén en vida. Si esa generación ha fallecido, pues preguntar a sus padres, pues es un poco, es el simple hecho de saber qué historia ha tenido tus Sí, antepasados, ¿sabes? El interesarte un poco por saber por qué tú estás aquí sentado con el móvil viendo el Instagram claro, sí, o el sí. TikTok, ¿sabes? Es un poco lo que yo siempre hago hincapié de que las nuevas generaciones, de que nuestras generaciones pues se interesen un poco por saber de dónde vienen. Sí, y juntando esto, como lo que hemos hablado antes de que si no se recuerda la historia, estamos destinados a repetirlas y estas cuestiones de que, bueno, no podemos negar que la gente joven lleva un ritmo de vida muy alto, muy frenético y puede dedicarle muy poco tiempo a otras cosas y más a cosas tan lejanas que obviamente se les van olvidando y cada vez existen menos recuerdo de eso. Me pregunto, ¿hasta dónde llegará vuestro trabajo? ¿Hasta dónde? ¿Tiene un fin? ¿Ese fin está cerca? Desgraciadamente yo creo que el fin no está cerca, porque actualmente, por ejemplo, el resumen en Patena hay más de 100 fosas Ya. y hay 2.238 víctimas asesinadas y actualmente desde que se abrió la primera fosa en Paterna hasta ahora se han exhumado 933 cuerpos. No llevamos ni la mitad Ya. de víctimas recuperadas. Entonces, y estoy hablando solo de Paterna, que es un pueblo de Valencia, Mm. que tuvo un contexto de represión a nivel nacional, pero que es una pequeña parte de lo que hay en todo el país. Mm. Entonces, yo creo que el final, si es que lo hay, aún quedan muchos años de trabajo. ¿Y no puede haber un final de olvido? Yo pienso que no, porque el dolor y sobre todo el trauma se hereda. Y por eso actualmente hay nietos y nietas que están luchando por eso. E incluso yo tengo un tío abuelo que ya que es muy muy lejano, que desapareció durante la guerra civil y no se sabe dónde está. Y yo soy sobrino nieto, que ya te digo, es algo que no me toca, pero
por el simple hecho de conocer la historia de esa persona y de poder localizar su cuerpo y darle un entierro digno, pues yo estoy interesado en seguir buscando. Sí. Eh, Yo, yo creo eso, que si la sociedad tiene ese interés y ese respeto hacia sus propios antepasados, yo creo que se irá pasando de generación en generación. También es verdad de qué familia vengas, con qué ideales tengas y un poco tus sí. intenciones con la vida. Sí, yo creo que va a ser complicado porque creo, me da pena decirlo, pero creo que es algo que se va a ir Se va a ir lamentablemente degradando, sí, se va degradando, a ir, sí. se va a ir Y llegará degradando. un momento en el, o sea, va a ser imposible sacarlos todos y darle una respuesta a todos. Además, genéticamente supongo que será muy complicado Sí, llevar, sí, sí. conectar un bisabuelo con, o sea, yo con mi bisabuelo supongo que no será fácil conectar. Sí, Y, el ADN pues tienes que tener unas ramas específicas para que se pueda cotejar, claro, pero quitando de poder o no poder identificar, yo creo que también hasta que este país no diga las verdades y no haya juicios y no se demuestren las cosas como fueron y no se conozca lo que ocurrió en este país durante la dictadura franquista, vamos a seguir arrastrando la misma historia ya. de tú eres rojo, tú eres facha, tú eres malo, tú eres bueno. Y Supongo, eso es un poco la pelota que se va a ir creciendo o que a lo mejor va disminuyendo, no lo sé. supongo que Pero todos si las estos, cosas, si las cosas no se arreglan ya. a tiempo, el problema va a seguir. Pero supongo que todos estos juicios de los que se hablan tendrán una prescripción. O sea, llegará un momento en el que prescriban y perderán Sí, o valor y ya no sea, se puedan hacer. cuando nosotros localizamos cuerpos, o sea, esqueletos, al tener evidencias de asesinato, Ujú. se tiene que denunciar ante el juzgado. Lo que pasa que España y sobre todo las altas esferas de jueces y los que hacen leyes son muy listos y durante la transición crearon la ley de amnistía por la cual no se puede juzgar ningún crimen cometido durante la guerra civil o después de la guerra civil. Ya. Entonces, directamente con esa ley, el juzgado eh, pasa el caso. Después tenemos la ley de que a los 20 años prescribe cualquier delito, que eso es aplicable a cualquier delito en este país. Entonces, ya se agarran a esas dos leyes. El problema y lo que es una vergüenza a nivel de país es que los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Pasen los años que pasen, haya las leyes que haya, porque es una ley superior a la que pueda haber en cualquier país. El problema es que en España no No se se aplica contemplan esa ley. estos. Ya. Entonces son crímenes de lesa humanidad, como lo fue el Holocausto nazi, como lo ha sido en Sudamérica, que también ha tenido sus dictaduras, como lo ha sido en otros países. eh, En los que se pero, reconoce, ¿no? Como tal, pero aquí no. exacto, aquí el Estado nunca ha pedido perdón, ni ha hecho juicios, ni ha puesto en valor todas esas Mm. víctimas. Entonces, Supongo. es lo que te digo, es una pelota que se Ya. va creciendo porque nunca ha habido una reparación ni un punto final a esto para que la sociedad pueda decir, vale, esto fue lo que pasó, estas fueron las personas que fueron asesinadas, estas fueron las personas culpables y avanzar como sociedad, pero si no lo Ya. conocemos, vamos a seguir con la misma historia. Supongo que será muy complicado también a quién juzgas. O sea, a quién denuncias, al Estado. No, es que Sí, no lo sé, ¿eh? aunque por ejemplo, pues en Alemania actualmente se ha juzgado incluso a gente que ya ha fallecido, pero legalmente como justicia, como esa justicia que se merecen las víctimas, Mm. es necesario hacer ese tipo de Ya. procesos judiciales. Sí, a menos que te Pero, digan no hizo nada, fue exacto, víctima de la represión. aquí hay muchos criminales del franquismo. Billy el Niño, que falleció hace poco, fue una persona que torturaba en Madrid hace nada. Mm. Y esa persona pues ha tenido un sueldo público, ha tenido unos reconocimientos también públicos y nunca se le ha hecho un juicio. Y se ha ido de rositas hasta que se ha muerto y ya está. Y como se ha muerto, pues sale. Pues
pues muerto está y ya no hay problema, ya pobrecito que se murió, Ya. pero nadie ha hecho un juicio sobre él. Se le ha Mm. intentado muchas veces, pero no ha habido esa justicia para las víctimas. Entonces, hay gente que actualmente vive, que sabe perfectamente que esa persona lo, Lo pues hizo, eso, sí. lo tuvo, lo hizo y que se ha ido de rositas hasta que se ha muerto. Y como ya se ha muerto, pues parece que con borrón y cuenta nueva. Entonces ese es el problema de este país. Sí, hoy justamente he ido a un sitio y en la radio iba escuchando. Joder, esto suena que soy muy mayor. Iba escuchando la radio y una de las cosas que decían, como a nuevas medidas, no sé qué, no sé cuántos, y una de las cosas que decía era que querían aplicar en España el hecho de que la pederastia no prescribiese a los 30 años, Sí, sino a los 40. Y me ha parecido curioso y, bueno, la relación con lo que estábamos hablando y hablando de actualidad, pues bueno, creo que es un paso adelante. Porque al sí, sí. final. No es lo mismo un delito de, yo qué sé, económico, por así decirlo, que si a los 20 años no se ha investigado correctamente, no se ha encontrado el asesino, pero o sea, el asesino, el culpable de ese delito, pero que haya delitos de asesinatos que a los 20 años borrón y cuenta nueva, pues Hmm. yo creo que es algo a nivel político y como sociedad que habría que revisar. Sí, todos estos temas de abusos, de pederastia, de violencia machista. O sea, es que realmente mantener callada a una persona 20 años no es difícil. Claro. O sea, es que con miedo. O, O sea, si a mí me hacen algo muy fuerte, yo voy a tener muchísimo miedo a que me lo hagan más grande. Me va a dar mucho miedo hablar. Y igual en 20 años no. Y más un niño, en el caso de la pederastia, en 20 años igual no encuentra la fuerza de denunciar. mm. Entonces entiendo que hay muchas cuestiones. Bueno, Sí, creo que. en ese caso, pues eso, imagínate que te violan teniendo 5 o 10 años, Mm, no hablas durante tu adolescencia por miedo o por vergüenza, sí, o por y desconocimiento cuando, incluso. exacto, y cuando tienes 30 años Mm, o 25, ese delito ya ha prescrito, y y tú ya eres está. ya cuando te encuentras con esa fuerza de poder denunciar, y dale, ese delito ha prescrito. Mm. Y, O, tiene, y tienes o, o llevan, o al. llevan- Y sí, conoce perfectamente a la persona que lo hizo y está ahí tan feliz. O en el propio Sí, caso de la chica de Alcácer. Han pasado ya más de 20 años, ya. pues si salen nuevas pruebas o se encuentra a la persona esta que está fugada, no se le puede juzgar ni Ya. encarcelar. Es que es jodido. Es muy jodido. Y es una cosa como tantas en este país a revisar y a reescribir. Y a reescribir. Creo yo. Porque de verdad hay muchas cosas que reescribir. Y te voy a hacer una pregunta. Bueno, la hemos respondido antes, por eso no la he respondido con urgencia. Pero Luis, un chico de mi pueblo, bueno, del pueblo de mi pueblo, muy movido también por cuestiones sociales, ha preguntado, ¿hay fosas de ambos bandos o normalmente aquellos que permanecen enterrados son normalmente de uno? Eh, por supuesto que hay fosas de ambos lados. Lo que pasa es que cuando termina la guerra civil, incluso antes, en el 38, en Cataluña, cuando hubo las primeras revoluciones, por así decirlo, que las milicias eran aparte del Estado, de la República, Mm, y se cometieron también asesinatos que había que investigar y que judicializar. En el propio 38 se empiezan ya a investigar quién cometió esos asesinatos para enjuiciarlos. Cuando termina la guerra civil y Franco tiene el poder, todas esas víctimas, esos asesinatos son exhumados, o en su gran mayoría, y entregados a las familias. Entonces, esa reparación la hizo Franco durante la dictadura. Se intentó hacer durante la guerra civil también, porque un asesinato era un asesinato, aunque se estuviese en guerra, pero el gobierno que había y el Estado era una democracia y se tenían que investigar esos crímenes. Entonces, claro que hay fosas de derechas, pero Franco exhumó la gran mayoría y hizo esa reparación hacia esas familias que con las víctimas de izquierdas, por así decirlo, no lo hizo e incluso tapó o destruyó ya. en el caso. Entonces, por ejemplo, nosotros hace
2 años estuvimos buscando una fosa de dos mujeres, que era la mujer de un, no sé si era un general o un comandante de derechas, que por ser simplemente la mujer de un comandante de derechas, las cogieron en un camino cuando se iban a Madrid y las llevaron a una cuneta y las fusilaron y las enterraron en el cementerio más cercano del pueblo. Y estuvimos localizando e intentando de recuperar esas dos mujeres, que ya te digo, el único hecho que tuvieron para que las asesinaran fue eso, el ser la mujer y la criada de una persona de derechas. Hmm. Entonces, claro que las hay, pero hay bastantes menos. También es verdad que no se habla tanto de esos casos porque las familias no quieren que se hablen. Hmm. Sí, yo creo que políticamente hay un claro lateral en el que se tiene más en cuenta la historia, se tiene más en cuenta la memoria histórica, las víctimas y, bueno, la lucha social, ¿no? Pero es un Sí, poco... o incluso ya llevándonos, la Asociación de Arqueoantro lleva desde 2012-13 realizando campañas en el Frente de Levante que lo que busca son soldados. Hmm. Tú no sabes si ese soldado era de izquierdas o de derechas, pero el simple hecho de que en una montaña haya huesos esparcidos de personas, de españoles o incluso de brigadistas internacionales que vinieron a luchar a favor de la República, o de voluntarios italianos o de voluntarios nazis, el simple hecho de que haya una persona tirada por la montaña y que no se haya preocupado ningún gobierno de recuperar y de dignificar esos restos humanos, pues también tiene tela. Sí, a mí me parece, bueno, es duro también que políticamente todavía se achaque, o sea, todo esto se achaque a cuestiones políticas, cuando, bueno, como Exacto. estabas diciendo, es una cuestión de derechos humanos más que de derechas, izquierdas y colores. Antiguamente, pues eso, cuando había un conflicto bélico, había treguas para que cada bando Hmm. enterrase a sus fallecidos, pero aquí en España, pues eso, se hizo un borrón cuenta y nueva, y si en tal montaña o en tal sitio hubo una batalla, un conflicto, y murieron tantas personas, pues si la gente del pueblo, como buenamente pudo entre trincheras y cuatro piedras, los enterró, Hmm. pues ahí se han quedado. Pero es una vergüenza que haya familias que sepa el punto exacto de donde su persona falleció y que no se les dé una solución, y sobre todo una solución rápida, que no Ya. sea con tanta traba burocrática como he explicado antes. Hmm. Es difícil, porque al final, bueno, supongo que muchas familias pensarán, joder, si me tomase la justicia por mi mano, aunque sea desenterrar el cuerpo, ya está, Mm. es desenterrarlo y ya está, si está perdido en el monte o está justo en ese punto del monte. Entonces, bueno, es una cuestión muy difícil y que la burocracia, una vez más, nos pone en contra de los objetivos. Y bueno, creo que una de las cosas que también me apetece saber y me apetece que cuentes es cómo son, por lo general, las historias de estas víctimas. En el caso, por ejemplo, de Paterna, que acaban fusiladas ahí. Cómo es supongo que los juzgan por algo que se supone que han cometido, lo llevan a la cárcel, ¿no? Cuenta un poco cómo es. El proceso es, pues, cuando Franco gana la guerra, hace unas listas, sobre todo en los pueblos. Esas listas las suele hacer la gente de Falange o incluso la propia Guardia Civil, Hmm. y los propios vecinos se denuncian unos a otros. Saben que tú eras el alcalde, que tú eras un agricultor, un jornalero que estaba en un Ya. sindicato, que tenías unas ideas de izquierdas, o que cuando se hizo tal meeting acudió, pues eso, que tenías unas ideas políticas contrarias a Ya. las del régimen. Entonces se hacían esas listas y la Guardia Civil o el propio ejército se encargaba de sacar a esas personas de sus casas, de detenerlas, o incluso de ir pues eso, al puesto de trabajo, o directamente decir, ven al ayuntamiento que queremos hacerte unas preguntas, y la familia no volverá a verlo.
Ya. Hay otros casos en los que la familia pudo conocer pues, que estaba en tal prisión o que estaba en una cárcel o en una prisión provisional en el pueblo y que después su familiar fue trasladado a otra cárcel. En Valencia concretamente había dos cárceles principales, la cárcel Modelo y la cárcel de San Miguel de los Reyes. Luego había otra que era el convento de Santa Clara, que principalmente fue una prisión de mujeres. Y una vez estaban encarcelados, pues los tenían meses o incluso años y se les aplicaba un juicio sumarísimo por parte militar, o sea, era un juicio impartido por militares hacia civiles, que eso también sin ningún tipo de defensa. Ya. Te ponían los cargos que ellos querían, principalmente era adhesión a la rebelión, que adhesión a la rebelión era tener unas ideas de izquierdas, eh, y ya está, o pertenecer o estar a favor de la República. Te ponían una causa general, te hacían un juicio sumarísimo rápido y express y te condenaban a muerte o te condenaban a 20 años de cárcel o te enviaban a campos de concentración de trabajo. En el caso de pena de muerte, pues a lo mejor te tenían un tiempo con esa pena dada y cuando ellos veían, pues hacían una saca, que era lo que se nombraba, que era un listado de personas, se sacaban de la cárcel, se llevaban concretamente en Valencia al Paredón de Paterna y allí se fusilaba. Se les asesinaba y entonces pues había una fosa ya abierta y se iban echando esos cuerpos. Muchas veces son fosas muy, muy grandes, muy profundas, de distintas sacas, de distintas fechas. Por poner ejemplos, por ejemplo, la fosa 128 tenía 107 cuerpos. Esos 107 cuerpos estaban divididos en 6 sacas, o sea, en 6 grupos de personas. Entonces eran fosas muy profundas, en este caso eran casi 6 metros y medio de profundidad y entonces pues eran agujeros de 2 metros por 2 que tenían abierto durante varios meses y cuando tocaba una saca pues fusilaban a una tanda de personas, los echaban a la fosa, ponían una capa de cal, otra capa de tierra y cuando venía el siguiente grupo pues así hasta llenar la fosa. Ese era un poco el procedimiento. Hostias, qué duro suena y qué real, ¿no? Y cómo esa gente también... Tío, ¿cómo dices tú? Era un engranaje y una sistematización de cometer esos asesinatos. O sea, Sí, era algo planificado, no era algo esporádico de coger a una persona, pegarle un tiro en una cuneta, era algo organizado y que estaba ya más que establecido. Y sobre todo eso, en Paterna se empieza a fusilar en el 39 y se termina en el 56. O sea, es un modo ya. operandis que llevan a cabo durante muchos años. A mí Hostia, esa gente que con sangre fría ve pasar a uno, pum, otro, pum, otro, pum, y tiene la sangre fría de estar ahí y disparar. Hostia, es que no hace tantos años. Y no. No. Es como el raciocinio de la gente hoy en día. ¿Habría gente hoy en día que estaría dispuesta a coger algo, una pistola y ponerse a alguien delante que encima sabes que es inocente o que simplemente tiene ideas contrarias y hacer pum, pum? Concretamente en Paterna los primeros años fusilaba el ejército. Lo que pasa es que, como hasta hace poco, tocaba la mili y cuando la gente se estaba haciendo la mili y se incorporaba al ejército, muchas de las maniobras o prácticas que les ponían era ir a fusilar a Paterna. Hostias. Entonces mucha gente empezó a negarse, pues era obvio. Imagínate, tú eres un chaval de un pueblo de 18 años, te toca ir a hacer la milia Paterna al cuartel de allí o a otro sitio de aquí de Valencia y te envían de maniobras ir a fusilar gente. Entonces poco a poco se fueron negando estas personas y empezó a fusilar la Guardia Civil, era la que se encargaba de cometer esos asesinatos porque el ejército ya dejó de hacerlo. Pero igualmente son personas. O sea, no, Sí, 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 me sí. dolería, Me me refiero. dolería que hoy en día pensar en alguien y decir, hostia, por muy guardia civil Sí, que seas,
Su trabajo era, pues eso, levantarse un día y ir Claro. a asesinar gente. O sea, entiendo que seas un guardia civil hijo de puta que me ponga multas de tráfico. Pero, o sea, llegar a ese punto, claro, pensando en actualmente, digo, no, no podría pasar jamás. Pero es que, bueno, pasó. Y volvió a pasar con la Guerra Mundial y puede volver a pasar. La realidad es que puede volver a pasar. Porque encima los Sí, extremismos hoy en día están a la orden del día. Hablamos de extremismos de las dos partes. Pero de extremismos están a la orden del día y estamos aceptando que haya partidos políticos eh, muy cercanos a esta sí, represión. O sea, sí, sí, ya esas ideas sobre todo. sí, o sea, estamos hablando de gente que va orgullosa con su bandera de la falange por la calle y grita al cielo viva Franco. O sea, que no es algo que es tan lejano. No, no, Y no, para nada. encima bastante permitido o poco juzgado por quien debe de estar juzgando eso. Sí. Y no me meteré a decir... En Valencia, por suerte, en 2017 se hizo una ley de memoria histórica más actualizada en la Mm, que si tú sacas una bandera de Franco de la época franquista de España o una bandera de la Falange o haces alzas hacia el franquismo, legalmente te pueden detener. Ahora, que la policía lo haga o no es otro tema, como bien sí, vimos una vez que fuimos a una manifestación, sí, sí, que incluso exactamente. la policía los defendía, pero bueno, ese es el nivel Sí, que tenemos de leyes. esa Que están, es... pero si la mano ejecutora no las aplica, pues muy bien que estén, Sí, pero si no son eficaces. sí. O sea, yo... Es una cuestión que, bueno, pues lo conté en la entrevista, en una de las entrevistas lo conté. O sea, conté esta historia de cuando fuimos a la manifestación Sí, sí, y de lo repente notaste. había de gente falangista levantando la mano diciendo viva Franco con bandera de la falange, bueno, y amenazas directas a mi persona de vamos a ir a por ti. O sea, ahí se me cerró el culo. O sea, yo ahí dije, o sea, yo puedo decir que seguramente sea uno de los momentos de mi vida que más miedo he pasado. El momento en el que de repente me dijeron, me intentaron grabar un vídeo o algo así, sacarme la cara y me dijeron, vamos a ir a por ti. Yo hice así, y con un Sí, miedo de es la eso. hostia, me metí en Juegan el con el metro miedo. y llegué a casa, que no sé si tú estabas en la manifestación o estabas en casa, no sé que vivía contigo Sí. ya, y llegué diciendo, estoy temblando ahora mismo y me acuerdo de estar 3 días buscando en Twitter a ver si alguien había puesto algo sobre mi cara. O sea, de verdad, mucho miedo. Y me imagino, y estamos en una sociedad que de verdad no me imagino que pueda ocurrir cosas por el estilo, pero lamentablemente Y sobre ocurren. todo en 2020, ¿sabes? Sí, sí, Que ya sí. pasa tiempo. Sí, que bueno, que esto parece el cuento de la lechera que fue hace muchos años, pero no. O sea, estamos hablando de que hoy en día, por desconocimiento, por inquietudes extrañas, por movimientos Sí. raros, La serie, por ponernos así un poco más artísticos y mm, tal, la serie del cuento de la criada, perfectamente puede pasar mañana. no la he visto. No la he visto. Pues muy recomendada de la noche al día, pues un gobierno de extrema derecha implica sus ideas. Ya. Bueno, pues con esta recomendación tuya también voy a dar paso a tu última recomendación, que siempre en estas entrevistas digo que me recomendéis a alguien a quien queráis ver en las entrevistas. Ya no me puedes recomendar a María, a tu novia, como llevan haciendo mis 3 últimos entrevistados. Eh, pero bueno, te doy pie a que me recomiendes a una persona que te gustaría que trajese aquí a las entrevistas, ya sea relacionada con tu Pues, mundo o relacionada con otro mundo artístico o científico también. pues o alguna compañera o compañero del curro, de Arqueoantro, ya sean arqueólogos o antropólogos, por poner en contexto mucho mejor que lo he hecho yo, todo el tema de la represión. Hmm. A mi compañero Santi Donaire, que es fotógrafo, fotoperiodista y un máquina que lleva años pateándose medio planeta contando historias. Y un poquito así pues a referentes que yo tengo, pues no sé si estarían dispuestos a una entrevista de Twitch, Estoy sacando pero bueno, libreta sí. para que hagamos recomendaciones.
También la gente que está viendo el directo, pues si quiere conocer pues esos fotoperiodistas o gente del ámbito, pues Gervaso Sánchez, que es famosamente conocido, es uno de los grandes de aquí de España. Mi tocayo Eloy Alonso, que es de Asturias, que también ha tratado mucho este tema. Emilio Morinati, que es otro de los grandes profesionales. Maysun, una fotógrafa de conflictos bélicos española, de las pocas mujeres que se dedica a ello y para mí una gran referente, y yo creo que terminé un poco lo que estoy gracias a Eloy Alonso y a ella. Tuvimos una masterclass cuando yo estaba estudiando y pude conocerlo muy directamente y me abrieron mucho los ojos a nivel de lo que significa este trabajo. Como compañeras de aquí de Valencia, Eva Máñez, que es otra fotoperiodista que lleva también muchos años dedicándose a esto, Pablo García Sacristán, que es otro compañero de profesión, mucha gente, Sí, mucha gente. incluso directores de fotografía, Eva Díaz, mi profesora Paloma Brisman. Pues eso, hay mucha gente que se ha dedicado a esto y que es muy buena en lo que hace. ¿Cómo era la chica Maisun? Maison, sí, ya te digo, es un amor Luego, si tienes su de... Instagram, me lo pasas porque igual es interesante ver también la Vale, visión de una mujer en estas cuestiones así documentalistas que son bastante, bueno, regentadas por hombres fotodocumentalistas, sí, por lo general. además ella sobre todo está especializada en los conflictos de Oriente Medio y por temas familiares y tal, porque es lo que más ha trabajado ella. Incluso cuando hubo el conflicto entre Rusia y Ucrania también lo Mm. estuvo cubriendo, y distintos proyectos que tiene ella que son muy muy interesantes y ya te digo, para mí es de lo mejor. Pues con esto te agradezco tus recomendaciones. Cerraríamos. Llevamos ya una horita y media de entrevista que creo que se ha pasado volando, pero a la vez llevamos ya un ratito. Sí, sí. Y nada, darte paso también a que si quieres cerrar, decirle algo a la gente, se lo digas por último y luego ya me despido yo. Pues nada, como he empezado el de este, darte las gracias a ti por dedicarme esta horita y media, dar la difusión y todo esto a mi trabajo y al trabajo que hacen mis compañeras y compañeros, que se conozca un poco más este trabajo, esta profesión, que la gente joven, como he dicho antes, pues eso, indaga un poquito más en sus historias personales, en la historia de su familia, que conozca sobre todo, que tenga inquietudes, que se preocupe, que lea, que se informe, que vaya a exposiciones, que vea mundo y que se interese un poquito más por la memoria histórica, que como he dicho antes, no es rojos y fachas, ni comunistas y gente de derechas, sino que es algo mucho más profundo y que son derechos humanos, que creo que es algo que como sociedad nos afecta a todos. Pues muchísimas gracias por tus últimas palabras. Gracias a ti también por tus últimas palabras, no porque vayas a fallecer, sino porque son las últimas de la entrevista. Nada, que muchísimas gracias por participar hoy. Creo que ha sido súper interesante y súper enriquecedora. Y bueno, creo que es un espacio chulo también. Desde el principio lo quise enfocar así, como para que todo el mundo tuviese su hueco a nivel artístico y a nivel personal para tenerlo. Y bueno, creo que esto del documental, aparte de que es algo que a mí personalmente me interesa mucho, creo que va más allá de lo artístico y lo junta con algo social, que creo que es también clave para hacer de esta sociedad un lugar más bonito. Sí, y sobre todo, pues así como metiendo ya el fin de la entrevista, dar las gracias a mi familia por apoyarme en este trabajo que es muy difícil, a mi pareja que me estará escuchando por ahí detrás, por todo el apoyo emocional que me da, a mis amigos por aguantarme cuando doy la turra y nada, a Arquevantro por hacerme la persona en la que soy, porque al fin y al cabo como profesional he crecido junto a ellos y espero seguir creciendo. Y nada, todas las asociaciones de familiares y de memoria histórica que se parten la espalda, como tú me has dicho, en todo esto y que dedican su tiempo y corazón a ello. Así que nada, muchas gracias a todas esas personas.
Pues muchas gracias y también en el chat lo están diciendo que muy interesante y que se debería de dar mucho más a conocer. Así que con nuestro granito de arena vamos a cerrar y yo personalmente despedirme de esta temporada, porque hoy es el final de la primera temporada. Estoy muy contento y muy orgulloso de todo lo que hemos creado, de las más de 750 personas que se han pasado por los directos, de las más de 80 personas que están suscritas, o sea, que me siguen, y de las dos suscritas. Y no, y de verdad, estoy súper contento de que esto no haya sido simplemente algo para mí, sino que de verdad se haya convertido en algo común a todo el mundo y a todas las personas que nos hayáis visto durante estos días. Y nada, ya estoy organizando la temporada número 2 con todas las recomendaciones que me están diciendo la gente a la que estoy entrevistando. Y creo que va a ser algo, pues bueno, muy muy interesante, muy enriquecedor. Y vamos a dar un toque también diferente a la estética. Así que vamos a seguir adelante. Vamos a seguir recordando la historia que tenemos detrás para no olvidarla y no repetirla. Y bueno, vamos a dejar esto por aquí. Creo que ha sido muy bonito la entrevista de hoy, ha sido muy bonita esta etapa de la primera temporada. Así que con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, por preguntar, por hablar, por felicitarnos, por agradecer. Y nos vemos pronto. Pese a que acabe la primera temporada, no voy a dejar de hacer directos. Haremos otro tipo de directos. No haremos entrevistas, pero haremos 2 directos. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos, nos despedimos. Adiós. Gracias por estar.